Vamos a demostrar en este curso de geometría nuestro primer teorema. El primer teorema tiene un enunciado sencillo. Si tenemos dos rectas distintas y tienen intersección, dicha intersección es un único punto. Muy bien, vamos a comenzar a desmenuzar el enunciado de este teorema. Si tenemos dos rectas distintas, que las vamos a llamar R y S, R a una recta, S a la otra recta, y estas rectas tienen intersección, eso lo voy a escribir simbólicamente de la siguiente manera, ¿sí? Que R intersección S es distinto de vacío, ¿sí? Muy bien. Entonces, dichas rectas tienen como intersección un único punto. Muy bien, eso como lo vamos a representar también simbólicamente, lo vamos a representar así. R intersección S es únicamente el punto P. Vamos ahora a representar ese punto, al cual vamos a llamar P. Ahí estamos. Muy bien. La pregunta es ahora ¿qué vamos a representar el punto P? Muy bien, ahí está. Ahora vamos a indicar en el enunciado, ¿sí?, las distintas partes que tienen. Primero, la parte que nos indica que tenemos dos rectas distintas y que no tienen intersección se llama hipótesis del enunciado, y la tesis, que es la conclusión del enunciado, nos dice que dicha intersección es un único punto. Muy bien. El teorema entonces tiene un enunciado y el enunciado se divide en estas dos partes, la hipótesis y la tesis. Vamos a poner teorema. Lo que estuvimos viendo es el enunciado del teorema. Ahora el teorema tiene un procedimiento llamado demostración en el cual, partiendo de la hipótesis y de los axiomas y teoremas anteriores que conozcamos, en este caso es nuestro primer teorema, así que partiendo de los axiomas anteriores y usando un razonamiento lógico, tenemos que llegar a la tesis. Ese proceso, vuelvo a repetir, se llama demostración, y la demostración es la parte central en todo teorema, pero aparte es el trabajo esencial del matemático. Muy bien. Nuestro primer teorema es sencillo, pero su demostración no es directa. Vamos a usar lo que se llama reducción al absurdo, ¿sí? Entonces vamos a explicar en qué consiste la reducción al absurdo. Como les dije, vamos a usar la hipótesis dada en este teorema, vamos a utilizar los axiomas que conozcamos, ¿sí? Y vamos a usar la negación de la tesis. O sea, vamos a suponer que la intersección no es un único punto, sino que son más puntos. En este caso, como mínimo, vamos a poner que dicha intersección son dos puntos. Muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar con un razonamiento lógico y vamos a encontrarnos con algo que está mal, con un error, con algo que es ilógico, con algo que justamente es absurdo. De ahí el nombre de reducción al absurdo. Muy bien. Cuando lleguemos a esta situación, nos preguntamos si vinimos trabajando bien, el razonamiento era correcto y estoy utilizando los axiomas, los estoy usando bien. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? La falla estuvo en negar la tesis. Al encontrar el absurdo usando justamente la negación de la tesis, cometimos un error. Entonces, ahí es donde consideramos que la tesis es correcta o es verdadera y termina nuestra demostración. Repito entonces, la reducción al absurdo consiste en usar la hipótesis, usar los axiomas que conozcamos, razonar de manera lógica, usar la tesis, la negación de la tesis y ahí encontrar un absurdo. Bien, en este caso, negar la tesis, ¿qué sería? Decir que no es un único punto, sino que tiene más de un punto la intersección de dichas rectas. Como mínimo vamos a suponer que tiene dos. Entonces aquí escribimos de manera simbólica
la recta R en intersección con la recta S me da que es el conjunto PQ. P y Q pertenecen a la intersección. Muy bien, comencemos a razonar entonces. Si P y Q pertenecen a la intersección, P y Q, ¿sí?, están contenidos en R. O como escribí ahí de manera simbólica, R contiene a los puntos P y Q. Eso es correcto porque P y Q pertenecen a la intersección. Con el mismo razonamiento, S también contiene a los puntos P y Q. Bien, ahora voy a usar el axioma 1. El axioma 1 dice, dado dos puntos distintos, dichos puntos determinan una única recta. ¿Pero qué nos encontramos acá? Que P y Q están en la recta R y P y Q están en la recta S. Entonces están infringiendo el axioma 1. No se cumple el axioma 1, que dos puntos determinen una única recta. Y estas rectas no pueden ser las mismas, no puede ser la misma recta, porque en la hipótesis, ¿qué tenemos? Que son dos rectas distintas. Bien, entonces, ahí está nuestro absurdo, ese es nuestro error. Tomamos la hipótesis, usamos axiomas, la negación de la tesis y encontramos que nuestro razonamiento lo que nos dice es que no se cumple el axioma 1. Ahí está el absurdo. Entonces el resultado final de nuestro razonamiento es que no puedo negar la tesis, no puedo decir que hay más de un punto. Conclusión, la intersección, ¿sí?, es un único punto. Y ahí concluye nuestra demostración. Bien, para terminar entonces nuestro primer teorema, recordemos, el teorema tiene un enunciado. El enunciado se divide en dos partes, la hipótesis, que es lo que tenemos de dónde partimos, la tesis, que es a dónde queremos llegar, nuestra conclusión, y tiene un procedimiento llamado demostración, en el cual partimos de la hipótesis e intentamos llegar a la tesis. Principalmente vamos a usar dos métodos de demostración, el directo o el de reducción al absurdo. En este caso usamos el de reducción al absurdo. Comenzamos a trabajar, ¿sí?, a hacer una cadena de razonamientos, encontramos un absurdo y ahí decimos, bueno, si negamos la tesis, estuvo mal, la tesis es verdadera. Muy bien, con esto concluye nuestra primera demostración de nuestro primer teorema y nos veremos en el próximo teorema. No se olviden que si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y también suscribirse al canal dejando un pulgarcito para arriba en el video. Muchas gracias.